Estamos con Ignacio Dávila. Él es doctor en cine por la Universidad de Toulouse, especialista en cine latinoamericano. ¿Con quién queremos hablar? También sobre un libro, una novela, entiendo, ¿verdad? Que se llama Ahora que vamos deprisa, donde se aborda el cine, la migración, bueno, de todo un poco, y queremos conversar contigo. Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y, bueno, dispuesto a responder preguntas sobre cine y, claro, sobre ese libro que acabo de publicar. Cuéntanos sobre el libro primero, Ignacio. Vamos sobre Ahora que vamos deprisa. Bueno, esto es una autoficción, es una novela autobiográfica que surge a partir de una necesidad muy personal, muy íntima, que tuve porque perdí una hija. Yo perdí a una hija el día del parto, en una situación extremadamente dolorosa, violenta, y mientras estaba en la sala de parto sentí la necesidad de dar un testimonio de lo que había sucedido, de lo que estaba sucediendo, y una necesidad de intentar acompañar a mi mujer e intentar también entender un poco cómo habíamos llegado a donde habíamos llegado. Y en los días posteriores a esa muerte, la verdad es que no conseguía elaborar nada muy bien. Me venían flashes de lo que había sucedido y flashes de mi infancia también. Wow, Así se que empezó a mezclar se todo. empezó a mezclar, exactamente. Así que decidí escribir una historia sobre tres líneas narrativas, en el fondo. Una que tiene que ver con mi infancia en España. Soy chileno, pero crecí en España. Y o sea, se te nota en el acento, digamos. Sí, es una mezcla, ¿verdad? Justo de muchas estaba cosas. pensando de dónde eras, porque te escuchaba. Entonces, ¿eres chileno? Sí. ¿Viviste muchos años en España? Exactamente. Y hoy día estás viviendo en Brasil, entiendo. Exactamente. Perfecto. Y el libro va Si un no poco... se te hace confusión. El libro, pues a mí no tanto, a otra gente sí. El libro va un poco de eso. Las tres líneas narrativas hablan de una vida de migraciones, de muchos cambios, de muchas adaptaciones, de mucha violencia también, y se entrelaza con esta idea con este evento de la pérdida de un hijo. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue ese evento En Brasil, tan en Brasil. doloroso y traumático en Brasil? Perfecto. ¿Tu señora es brasileña? Sí, es brasileña. Yeah. Sí, sí. O brasilera, como quieran, pues se puede decir de las dos formas. Sí. Y esto es la parte de autor de novela, pero tú, el cinéfilo número uno, pues, o sea, eres experto en cine latinoamericano. Sí, trabajo con haces eso. clase de eso en Brasil, ¿no? Sí, sí. ¿En qué universidad ya? Trabajo ahora en la Unicamp, que es la Universidad Estadual de Campinas. Ah, es ya. una universidad bastante grande, la segunda en tamaño de Brasil. Ya. Sí. Pero ¿Qué estado ese? eso es en Sao Paulo. Sao Paulo, ya, sí, pues es más grande. Y tú, bueno, escribes y haces clases sobre cine, pero ¿en la novela también se ve eso? Sí, aparece también? bastante, claro, porque es autobiográfica, así que juego un poco con eso. Tú eres periodista, ¿no? Perdona que te interrumpa. Sí, en mis años mozos estudié periodismo. Ya, pero tienes el título de periodista, entonces después te es que es para un poco conocer, la gente te Claro, conozca, claro, nosotros no, queremos por que te conozcan. Te dedicaste al cine, pero también eres autor de novela, entonces es un tipo bastante amplio, ¿no? Viviendo en España, viviendo en Brasil, viviendo en Chile, entonces es bueno que te empiecen a conocer acá, eso es lo que trato yo, Claro por que eso te sí. hago esas preguntas, digamos. Ignacio Dávila, dale nomás. Sí, bueno, sí, soy periodista. Estudié en la Católica hace muchos años, muchos años. No creo que más que yo, pero bueno. ¿Campo Oriente? No, en la Casa Central. ¿Viste? Primera generación de la Casa Central. así Campo que- Oriente. Ya bueno. Es un poquito más joven que tú. Todos son más jóvenes que yo, todos. Ya, pero queríamos hablar de este libro primero para que te conozcan a ti y conozcan el libro y lo compren, este libro de la editorial Cuarto Propio. ¿Dónde ¿verdad? están vendiéndolo? A ver, lo venden, bueno, estamos en plena Toda la furia lib- del libro, así, estás en la furia del libro, ya. así que se puede encontrar allí, se puede encontrar en varias librerías de Santiago, por suerte, a través de diferentes páginas web, Amazon, Buscalibre, etcétera, y obviamente también en la página de Cuarto Propio, que es la editora que me publica. Y los que quieren ir entonces a Estación Mapocho, La Furia Libro, aquí está también. ¿Tú vas a ir a firmarlo algún día, por ejemplo? Me voy a dar una vuelta por ahí. Ah, sin qué duda. bueno, ya. Y hoy ¿ves? día, bueno, y lo que hay que decirle a la gente entonces es que si quieren ir a la Furia del Libro, tienen que descargar las entradas. Son gratuitas, pero hay que descargarlas en Huelcu. Pero Editorial entremos Cuarto entonces Propio. un poco en cómo, porque yo veo aquí dos dimensiones. Sí. Una dimensión tuya de
que es muy personal, ¿verdad? De terapéutica, incluso un poco quizás describir una experiencia muy traumática y muy dolorosa. Sí, claro. Y por otro lado también, inevitablemente, hablar sobre temas que son humanos, ¿no? Que sirven para toda la humanidad, desde la migración, entender un poco de qué se trata, ¿no? Sí. Y por otro lado, cómo el arte puede ser también un vehículo de sacar algunas cosas de adentro y de sanar, ¿no? Es que yo creo que cualquier experiencia personal se da en un contexto, o sea, somos seres históricos, por así decirlo, y por eso entrelazo mucho una experiencia que es una experiencia vital, es una literatura del yo en el fondo, con una situación histórica de diferentes países en el fondo. Va a aparecer un poco la España de los años 80, aparece la Francia de Sarkozy con toda una serie de problemas de migración en esa época, y aparece obviamente también el Brasil de Bolsonaro, que aprovecho de intentar retratarlo, lo que fue ese Brasil. Toma varios, es como también por años, digamos. Sí, son 3 líneas temporales y 3 líneas geográficas diferentes. ¿Tú que se entrelazan. viviste en Francia estudiando? Sí, 6 años allí. Yo he hecho de todo, ¿por qué no lo conocíamos en Chile? Mira lo que dice aquí. Mírenlo, el manso guailón haciendo bullying. Es una palabra chilena. Ya córtala. Blanca quiso saber lo que significaba manso guailón y se lo dije. Qué buena. Y el otro lo llama, hostia tía, manso guailón. O sea, hay un lenguaje también usado de Chile. Ahora los cabros no dicen manso guailón, yo decía eso. Pero... Bueno, entonces tú decías que estabas retratando un poco el Brasil de Bolsonaro. Sí. ¿Y eso tiene que ver un poco también con las violencias vividas? Sí, desde luego. Me interesaba asociar diferentes tipos de violencia. O sea, hay un tema que está relacionado con violencia obstétrica, que creo que es un tema del que hay que hablar, en el fondo. O sea, creo que hay miles de mujeres que pasan por eso todos los días, y me parece que la literatura tal vez se refiere poco a ese tipo de cosas, y deberíamos pensar qué clase de parto queremos. Tanto la literatura como las políticas públicas. Acá en Chile estamos muy en deuda con lo que tiene que ver con la violencia obstétrica. Sin duda. Es casi un tabú, y básicamente porque los doctores, yo lo he conversado mucho, hice un mini documental que se puede encontrar también en internet, se llama 1000 voces, sobre violencia obstétrica, y acá son los médicos los que se oponen a que exista una ley de violencia obstétrica por miedo a tener demasiadas demandas. Mira, me interesaba abordar eso. ¿Es muy similar en Brasil? Diría que sí. A mí me interesaba abordar eso desde la perspectiva del acompañante, del compañero, en el fondo del marido, por así decirlo. Del papá de la del guagua. Padre También. de la guagua, claro, exactamente. Y me interesó mucho, porque se produjo en ese momento, me interesó mucho relacionar ese momento de violencia, de tristeza, de trauma, con el auge del bolsonarismo y con el lenguaje extremadamente violento del poder en ese momento. Me parecía que las dos cosas de una u otra forma se entremezclaban y tienen que ver con un poder o con diferentes tipos de poder que pueden ser profundamente violentos. Y creo que eso era algo que me interesaba trabajar en el fondo. Sobre todo un Brasil que era el Brasil de la pandemia. Esto está ambientado en 2020. Qué fuerte todo eso. ¿Qué piensas tú hoy día? ¿Cómo ha ido avanzando el mundo con respecto justamente a esta violencia? Que, digámoslo abiertamente, hay un sector político que la utiliza muchísimo, ¿no? Que es la ultraderecha, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo eso ha ido? ¿Cómo ves tú la evolución de aquello? Porque todavía estamos ahí en esa ola, ¿no? Sí, todavía estamos en esa ola. Creo que es una ola que parece que no pasa. En Brasil, al menos ya no tenemos a Bolsonaro en el poder, por suerte, pero hay otros y pueden volver, en el fondo. Y la sensación que uno tenía, qué sé yo tengo 41 años, o sea, yo crecí en un momento de regreso a la democracia y de una sensación de que se están solidificando ciertos derechos. Y parece que son derechos que uno ha ganado o que la sociedad ha ganado y que son indiscutibles. Y llega un momento en que dices, no, parece que sí se pueden discutir. Y parece que hay gente que los está discutiendo seriamente. Y que los valores democráticos que hace 5 o 10 años nadie cuestionaba, ahora sí se cuestionan, y encima en nombre de una nación. Y eso pasa en Brasil, pasa en Argentina, por favor, y me parece a mí que pasa en Chile también. En España. Desde luego, en España con Vox. ¿En Chile cómo? ¿Cómo lo percibes desde otro país, pero tú siendo chileno además, ¿no? Lo percibo de una forma un poco curiosa, porque por un lado, obviamente ha crecido mucho la extrema derecha en Chile, de una forma asustadora. Pero además me pasa como un chileno que ha crecido fuera,
que veo ahora en Chile reacciones que yo veía en otros países siendo inmigrante. Y me sorprende porque no me lo esperaría eso de Chile. ¿Cuáles son esas reacciones? Xenofobia, básicamente. Racismo. Y una sensación, un discurso de que la inmigración nos va a robar los trabajos. Y es calcado a lo que vivía como inmigrante chileno en España en los años 80 o 90. Y eso me asusta. Me asusta y me gustaría que, a pesar de la presión migratoria que vive este país, me gustaría que hiciera las cosas mejor a como se hicieron en Europa o se están haciendo en Europa. Es que debíamos aprender la lección. Veo yo, a ver, tú hablas de Brasil, de Bolsonaro, en Francia Sarkozy dijiste, en España años 80 y 90. Sí, años 80 sobre todo. ¿Y Pinochet en Chile? Sí, Pinochet, ¿O ver, es como de lado nomás? Mi familia, mis primeros recuerdos son en España, con 3 años. Ah, ya. Entonces lo que hice es hacer que el Chile de Pinochet sea una especie de, utilizando un lenguaje cinematográfico, algo que está fuera de campo, pero a lo que se hace constantemente referencia. Perfecto. Mis padres se fueron de Chile no por un exilio político, pero sí por razones económicas, que es tal vez otro tipo de exilio, seguramente menos terrible, no, con certeza es menos terrible, pero también es otro tipo de exilio. Y yo crecí escuchando referencias a un país que no conocía. Y eso intento abordarlo en la novela. Y sobre todo abordar un poco cómo construyes una noción nacional cuando todo lo que ves en las noticias sobre tu país de origen es violencia. Porque lo que veía en España era básicamente lo poco que salía de la represión a las manifestaciones de los años 80. Así que sí, eso también es una cosa que me interesó trabajar. Es muy interesante. Sí, Como... una visión desde... Porque cuando tú empiezas a crecer en España, bueno, es lo que tú ves todos los días. Y tu mamá te habla de España, tu papá de Chile. Le pasa a mi sobrino, que viene en Madrid. Quería un poco ir a eso también, pero porque hay una diferencia, creo yo. Tus sobrinos que viven en Madrid se fueron porque tu hermano y tu mujer deciden irse. Sí. Distinto es que te exilien. Sí. Sí. Y hay mucha gente que en este país, cuando ya empezaron los 50 años, se empezó a tratar incluso de cambiar el relato a ese como nivel tú. Que tú planteas, ¿verdad? Con mucho negacionismo. Hubo hasta personas que decían, ay, pero esa gente que fue exiliada, como que casi como que tiene que sentirse feliz porque vivieron afuera. Lo dijo Y un conductor de televisión. Sí, y es complejo, ¿no? Lo que tú planteas es, a veces no te sientes parte de ninguna parte también. Sí, bueno, en el caso de mis padres no es un exilio político, lo dejo muy claro porque no me atrevería Perfecto. a hablar en nombre de un exiliado. No tengo la capacidad moral para ponerme en los pies Claro. o en los zapatos de un exiliado. Ahora, creo que sí es necesario también que empecemos a pensar que en pleno siglo XXI muchas veces la identidad no se construye únicamente dentro de un marco nacional. Y deberíamos empezar a pensar de que las cosas son un poco más fluidas, sobre todo, o sea, hay mucha gente que transita y hay mucha gente que crece entre diferentes países. A lo mejor a mí se me pasa la mano porque son 4 países, pero hay mucha gente que ha crecido entre 2 o 3 países, ¿sabes? Y entre 2 o 3 lenguas incluso. Y creo que a veces no queremos verlo o nos parece que es como gente extraña, pero es más de lo que pensamos. Y tendríamos que intentar también integrar lo nacional dentro de una visión tal vez un poco más transnacional, me parece a mí. Sí, como que Chile tiene eso también, es muy de mirarse al ombligo. No sé si es porque estamos medio apartados, parecemos una isla a veces, solo por estar como con la cordillera que nos separa de Argentina, ¿no? Como El que mar y la cordillera. somos bastante de mirarnos a nosotros mismos y mirar poco hacia afuera, ¿no? Y sin embargo es un país extremadamente interconectado. ¿Sí? Sí, claro. Es que uno sí. que está acá cree que no. Claro que sí, claro que sí. Ah. ¿Tú te refieres a lo fácil de que la gente tiene mucho internet? No, todo y no eso? solo eso, es un país del que se habla bastante. Es un país, mira... Yo pensé que no se hablaba nada No, de te hago un Chile, ejercicio básico. Hagamos un ejercicio, eso. Si vas a cualquier librería buena de Sao Paulo y preguntas por un libro de Nona Fernández, Ajá. lo van a tener ¿En traducido. serio? Claro que sí.
claro que sí. Amamos a Nona. Aquí somos fans de Nona. Sí, aquí la queremos mucho. O algunos libros de Alia Trabuco también los van a tener, ¿sabes? O sea, es que no somos tan isla como parecería. Tenemos un poco, es casi como un mito fundacional, ¿verdad? Sí. Y no, a lo mejor somos más latinos de lo que creemos, no sé. Me encanta. Voy a hacer una Me pregunta encanta tonta. que ¿Tú hablas saquemos portugués, francés, español? Y yo hablo cualquier cosa, ya no sé lo que hablo. Ya es una mezcla, claro. Brutal. Pero es que eso es... Mi hija que tiene 7 años me corrige todo el día. Y ella, claro, sí, pues ¿Y también. ella habla? Ella habla español y portugués. Habla español y Sí. portugués, claro. Sí. Con su madre y su padre representados ahí. Muy bien. Bueno, pasa. Yo creo que... Yo concuerdo contigo en el sentido de que estamos mucho más interconectados de lo que creemos. Pero hay una cosa, yo no sé si es medio arribista, no sé qué es, que la gente suele decir que estamos como muy lejos de todo. A nosotros acá nos encanta hablar de cosas internacionales y de hecho tenemos mucho público que nos ve desde otros países que son chilenos y también mucho público latinoamericano. Porque bueno, yo igual lo tenía bastante claro por algunas cosas que he hecho en mi vida, pero el periodismo en Latinoamérica tiene más o menos las mismas problemáticas, ¿ah? Como que la concentración de medios en manos de empresarios, ¿verdad? La precarización de las labores comunicativas, ¿no es cierto? Que por eso, y lo digo así ampliado porque es a periodista, a camarógrafo, desde maquilladora, todo lo que está alrededor de las comunicaciones, ¿no? Y eso me parece que... como que nosotros sí lo podemos entender y por eso han encontrado aquí algunas personas de Ecuador, por ejemplo, ahora que pasaron estas cosas terribles en Ecuador, de México, de Perú, que nos ven, y argentinos también, y nos comentan, efectivamente. Damaris White dice, saludos a Ignacio Dávila, me interesa su libro. Alondra dice, me gusta que abran sus puertas a diferentes escritores. Ariela Díaz dice... exactamente, Ale. Salí con 12 años el 73. Crecí y me eduqué en la RDA, en la República Democrática Alemana, y Mozambique. Wow. Mira, quizás conoce a una persona que yo conozco. Ah, ya, sí, en Mozambique no hay nadie. No me quejo de No, mí, que va. que también Había salió a muchos Mozambique. chilenos en Mozambique Sí, pues, y había muchos cineastas chilenos en Mozambique, sí. Sí, es que fue uno de los países que recogió chilenos, o sea, los dejó entrar. O sea, Por hemos eso hecho lo una digo. vez más mi cultura. Ya, Sí, ok. la RDA y Mozambique. No me quejo de mi vida, pero es lo que tú dices. Te sientes un poco de ninguna parte. Estoy como Ignacio dice, también no sé lo que hablo. Oye, y se ríe un poco de entrando un poco a tus clases como profesor, ¿cuáles son los ramos que tú haces en Sao Paulo? ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, el cine, pero... Sí, a ver, durante muchos años fui profesor de cine latinoamericano ¿Ya? en otra universidad, que es la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, que queda en Foz de Iguazú. Era una experiencia muy especial porque estábamos en la triple frontera. Tenía alumnos terrible, de muchas, Yo de estaba muchas ahí. partes. Sí, sí, es una experiencia y tanto. Sí. Hago clases entonces de historia del cine latinoamericano, hago clases de las relaciones entre cine e historia, clases de teoría cinematográfica y entre otras. Oye, qué interesante. Me gustaría preguntarte otro de los mitos que acá en Chile se habla mucho que tiene que ver cuando viene algún aniversario del 11 de septiembre, por decirlo así, ¿no? Y se empiezan a conversar sobre estas cosas, como que siempre sale una voz que dice, el cine chileno lo único que hace es hablar de la dictadura. Eso es un poco un mito, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, eso es un mito demostrable incluso desde el punto de vista cuantitativo. Marcelo Morales, que es el director de la Cineteca Nacional, tiene incluso un estudio al respecto. Es un mito. Ahora, si no fuese un mito, ¿qué importa? O sea, vamos a ver, ¿cuántas películas se hacen sobre la Guerra Civil Española y hace casi 100 años de ese conflicto, ahora 90 años prácticamente? ¿Cuántas guerras se hacen de la segunda? ¿Cuántas películas se hacen de la Segunda Guerra Mundial? Acabamos de ver Zona de Interés, que es maravillosa, Qué increíble. gran película. Y es una película sobre la Segunda Guerra Mundial y se seguirán haciendo, si son los grandes conflictos del siglo XX y son los grandes generadores de traumas del siglo XX. Y creo que hay que hablar de eso, creo que hay que trabajar esa memoria, precisamente por las mismas razones que yo trabajo mi memoria en el libro, porque si enterramos la memoria,
lo único que vamos a hacer es reprimirla y hacer que resurja de las peores maneras posibles. O sea, creo que sí. Y hay otra cosa interesante, y es que el trabajo de memoria que se hace a través de la literatura o del cine siempre está conectado con su presente. O sea, no vamos a abordar la dictadura hoy como se abordaba en los años 90 o como lo hacía el cine del exilio en los años 70 y 80. Empiezan a aparecer cosas que están relacionadas con las discusiones de hoy. Por ejemplo, ¿cuál era el papel de los civiles en la dictadura? ¿Cuál era el papel de las mujeres en la dictadura? Son cosas que surgen hoy. El otro día, cuando venía de Brasil, vi una película española en el avión que se llama La trinchera infinita, que es fantástica. Y en un momento determinado, en una película que no tiene ninguna relación con eso, aparece una pareja homosexual teniendo relaciones sexuales en pleno franquismo. Tú dices, mira, el cine español no se había hecho cargo de la homosexualidad durante el franquismo, o muy poco, hasta donde yo conozco. Y si eso aparece ahora es porque ahora es un tema. Entonces la memoria es de doble mano, en el fondo, ¿eh? Me gusta. Sí. Importante, por Sí, supuesto que sí. Sí, porque en el fondo la descalificación, o sea, cuando algo se hace es porque hay un motivo atrás. ¿No? Y acá somos muy buenos, no nosotros, pero en general, para descalificar. Te dicen incluso, ya, Pinochet le sigue dando de comer. ¿Cuándo está? No estamos buscando eso, estamos buscando que no se pierda la memoria y que sigamos viendo... O Y sea, que por lo tanto no se repita la historia. Como exactamente. ¿Viste El Conde? Sí. ¿Qué te pareció? No, es una pregunta... Pregunta capciosa, ¿no? Entramos en las preguntas difíciles. No, bueno, zona roja, zona roja. Lo que pasa es que yo la encontré buena, pero he escuchado de todo, entonces por eso lo digo. No. Está bien. Sí, que Es estamos que es una de las molestando. últimas películas de Chile y se refiere a la cosa de Pinochet. Es otra cosa, pero... Ya he escrito un par de artículos sobre El Conde. No es una película que me guste. Ah, ya. Respeto a Larraín. Tiene otras películas que me gustan bastante, pero esa película no me gusta nada. Ya, ok. Nada. Ni siquiera el arte. A ver, es que hay una discusión en la historia del cine, me voy a poner un poco teórico, Pero está bien, pues. que es sobre una película que se llama Capó, de Gilles Pontecorvo. Y es una ¿Ya? discusión que tenían los franceses en Cahiers du Cinéma. Estamos viendo uno de tu arte. mira, ahí está. Y que, claro, ahí está. Buena. Y ellos criticaban una película de Gilles Pontecorvo que se llama Capó, precisamente porque tenía toda una estética de lo que habían sido los campos de concentración, con toda una especie de traveling muy elegante para mostrar la muerte de una persona y no sé qué. Y sinceramente no creo, decía Rivet en un artículo muy famoso que un traveling es una cuestión moral, o sea, la forma cinematográfica es una cuestión moral y tú no puedes abordar la dictadura chilena o un trauma como los campos de concentración o una extrema violencia de cualquier manera. Y esa manera estetizante de esa película de Larraín, de mostrar la violencia, de mostrar a alguien que mete un corazón dentro de una juguera y después se lo bebe y todo eso en un perfecto plano, maravillosamente bien encuadrado, me parece que no es hacerle justicia a las miles de personas que fueron torturadas en este país. Me parece que no es la manera de abordar tampoco lo que fue la violación masiva de mujeres, de la peor manera posible además, y la tortura de miles de personas en este país. Mostrar a un Pinochet que es un caballero dandí, que además consigue enamorar a un montón de mujeres. De mujeres. O sea, vamos a ver, es que estamos hablando de violaciones terribles. Y creo que tenemos que hacernos cargo de una estética que realmente nos pueda mostrar los límites de ese horror. Y hay otra cosa también, que es tal vez el punto más importante para mí. Y es que Pinochet no era un monstruo, era un ser humano. Era un ser humano. Y la brutalidad y lo terrible de la dictadura chilena es que eran seres humanos, no eran vampiros. Claro. Trivializamos cuando los transformamos en vampiros, en superhéroes, en lo que sea. No eran eso, eran seres humanos. Lo terrible de la dictadura chilena es que eran seres humanos. Lo terrible del nazismo, como nos muestra maravillosamente bien la zona de interés, es que son seres humanos con sus pequeñas ambiciones absolutamente estúpidas, bastante mezquinas, mediocres, claro. Y no son vampiros. Y lo que está pasando en Gaza hoy está siendo hecho no por monstruos, son seres humanos mezquinos. Y tenemos que trabajar con esa mezquindad, tenemos que mostrar eso.
Hannah Arendt ya lo decía hace 50 años, cuando con su maravilloso ensayo de la banalidad del mal. Claro. O sea, esos nazis tenían una banalidad, ellos, Sí, qué terrible. de seres pusilánimes, totalmente mezquinos y egoístas. Y Larraín debería abordar eso, en lugar de transformar a Pinochet en un ser mítico que sobrevuela a Santiago, no sé qué, no sé cuánto. Y no sigo porque... Aunque No, tú dices aunque- ahí que sí. lo muestra como un vástago monstruoso. Es que lo muestra como un basto con un trozo, pero un monstruo, ¿no? Sí, O como un ese- ser que no existe. claro, que no, fuese una humano, persona que claro. hizo todo ese daño. Sí, Ahora, se entiende. a mí me parece que de hecho la crítica es mucho más hacia la familia Pinochet. Si ahí sí tú puedes encontrar una crítica, porque sí. ellos sí son como humanos. Pero ¿no? a mí me parece también que, o sea, pensemos en lo que es la literatura de hijos en Chile. Pensemos en todos los documentales, Claro. todos los documentales en primera persona que se han hecho sobre la dictadura realizados por familiares Sí. de militantes o de perpetradores. A mí me gustaría que Larraín, que es un cineasta maravilloso, hiciese un ejercicio parecido. No que me mostrase a un Pinochet monstruo y a una familia de idiotas, sino que hiciese un ejercicio parecido al que han hecho tantas escritoras, pues son sobre todo mujeres, abordando los lazos de su familia y tantas cineastas, sobre todo mujeres, abordando los lazos de su familia con la militancia de la Unidad Popular o eventualmente con familiares perpetradores. Me gustaría que Larraín Estáis hiciese pidiéndole... eso que han hecho tantos otros cineastas y tantos otros escritores y tantos otros artistas en Chile, y no venderme a un Pinochet como un monstruo, un vampiro, y donde la responsabilidad parece que se circunscribe a ese vampiro y a su círculo más inmediato. Y ahí vas evitando también todo el papel de tu No, pero propia está, familia, que está es excelente lo de importantísimo. Larraín. Larraín tiene un papá que sabemos que fue ministro. O sea, tiene una historia que contar. O sea, todo lo que hicieron con Colonia Dignidad, No, no, ahí está, pero... el papá muy fue- metido en la tiene un guión maravilloso. El papá fue guión. profesor Claro. mío, ¿ah? ¿Sí? En Derecho de la Católica, sí. Ya. Para que tú sepas. Bueno, pero me parece muy interesante todo lo que hemos conversado, me gusta muchísimo. Te vamos a reclutar como crítico de cine. Sí, me gustó mucho lo de Me la encanta, visión que me tiene. encanta. Que me Sí. abrió porque yo... Bueno, ahora que vamos deprisa, esta novela de Ignacio Dávila la pueden encontrar este fin de semana en La Furia del Libro y esperamos que se vayan a dar una vuelta a ese epicentro de la cultura este fin de semana. Gratuito, Muchas pero gracias. tienen que bajar las Eso. entradas. Ya dicen que aquí varias gente estaba comentando que ya había bajado su entrada para Muy ir. bien. A propósito de lo que contamos, ya bajaron su entrada. Hoy el lunes debería llegar Hassan ya, ¿no? Sí, El lunes debería llegar Hassan. Sí. Muy bien, el tercer panelista que está en Europa. claro. Que Viendo a su familia. también es un migrante, es un ciudadano del mundo. Sí. Paola Hernández dice, muy buen análisis. Larraín ya sabemos de dónde viene, no lo podemos dejar de lado. El negacionismo se hizo parte de esa película. Así empezamos a normalizar lo malo que hemos vivido. Y Guillermo Mena dice, a mí me pasó lo mismo que al entrevistado. Encuentro que ese vandalismo es que dice se vandalismo, no sé lo que quería decir. Que es vandalismo la dictadura con la película. Interesante, muy interesante todo lo que estamos conversando. Siempre nos encanta la reflexión, ¿verdad? Analizar la realidad con pensamiento crítico. No tenemos por qué estar todos de acuerdo, ni nada parecido. Nos gusta que las distintas voces aparezcan en este programa. Solo tenemos, ya lo he dicho muchas veces, una línea roja. Nosotros no vamos a invitar a personas negacionistas ni violadores de derechos humanos. Hermógenes o no puede venir. ¿Quién? Hermógenes. No, jamás lo Qué invitaría. bien. Es que a partir de que una vez lo invitaran al Canal 13, ¿no? ¿Cómo me dijo al final la directora? Somos un medio que tiene principios. Claro, por supuesto. Y criterios editoriales que además siempre los decimos al aire, porque eso es muy importante que usted lo conozca. Explicitamos quiénes son, Cast somos es nuestro héroe. y desde dónde estamos informando. Sí. Y Cast no es nuestro héroe. Muy bien. Con eso terminamos el programa del día de hoy, esta semana y este mes, que pucha que no se acaba nunca. Semana intensa, ¿verdad? Pero con muy buenos resultados para nosotros. Muchas gracias. Así que la Resistencia está aquí con ideas, con propuestas Y con sigue el abogado invitados defensor muy ahí. interesantes. Muchas gracias, gracias. Ignacio, por estar aquí. Chao, por gracias, invitarme, Ignacio. Muchas gracias. Que estén muy bien.
¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.